Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Amén, hermanos. Ustedes no saben los nervios que yo tengo de estar aquí, pero les voy a hablar un poquito de cómo yo llegué aquí. Y es que da un poquito de risa, pero también da más nervios aún. Y es que antes de que a mí me llamaran, ya yo sabía que a mí me tocaba esta prédica. En la pasada asamblea, yo no sé quiénes tuvieron la oportunidad de estar, pero desde que acabó esa asamblea, yo me quedé dando vueltas aquí alrededor de Giancarlo, porque algo me decía, tú eres la próxima, no te vayas, que él te lo tiene que decir. Pasaron como 15 minutos, yo vivo bastante cerca de aquí, así que quería, popularmente como yo digo, chillar goma. Así que yo digo, bueno, a lo mejor él no lo sabe todavía, así que me voy para mi casa. Cuando él se entere, pues que me avise. Se enteró una semana después. Y heme aquí. Así que el tema de hoy, o la asamblea de hoy, se llama La Gran Misión. ¿Y qué misión ha sido? Que luego de 12, 13 años, yo no recuerdo con precisión cuándo fue la última vez que yo prediqué, estoy aquí. Y yo tenía un acuerdo con Dios que luego de que yo terminara todos mis procesos, Él me iba a llamar. Y justo hace 2 semanas yo terminé todos mis procesos y así fue. ¿Y cuál es el propósito de este momento? Pues miren, es reconocer que en el rostro de Cristo lo podemos encontrar aún en aquellas personas que nos hacen daño. Que no es tan solo en el prójimo, en aquella persona que vemos en el desvalido, sino es en aquella persona que también nos ha quitado, en aquella persona que también popularmente le llamamos el enemigo. Esa persona que quizás nos ha lastimado. Y qué difícil tarea, ¿verdad? Porque esto no es fácil, esto no es una acción sencilla, esto no se nos da así como llegamos y ya. Esto es una acción que requiere oración, que requiere dirección espiritual, que requiere en muchas ocasiones de todo nuestro ser para poderla llevar a cabo. Y cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, habla mucho de la compasión y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y nos invita también a tener con el prójimo. Y esa es la fuente de este espacio en el día de hoy, tener compasión con el prójimo y la compasión con aquellas personas que nos han hecho daño y nos han quitado, quizás nos han lastimado hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice la palabra, y vamos a comenzar con Colosenses. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Es la propia palabra la que nos llama a revestirnos de compasión. Pero de repente extraño a Ana, porque voy a hacer una pregunta. ¿Pero qué es la compasión? Porque es bien bonita la palabra, es bien bonito decirlo, pero nos hemos preguntado realmente qué es la compasión. Pues mira, yo les traje dos definiciones. Y la compasión significa sufrir con el otro, participar en el dolor ajeno con el sentimiento y con una actitud del alma que nos lleva a acompañar, a consolar y en ocasiones hasta remediar los males de la persona hacia la que sentimos compasión. De igual manera, la compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es saber que nunca podrá haber realmente paz y alegría para mí
hasta que finalmente haya paz y alegría para ti también. Qué duro, porque la compasión se puede vivir de muchas maneras, pero ¿realmente estamos viviendo en compasión? Y una de las preguntas que nos hacemos y que yo me hago continuamente, porque voy a hablar de mí. Hace poco mi hermano se mudó para los Estados Unidos. Déjame ver si puedo hablar de esto sin no llorar. Y es un tema que me toca hoy. Yo no pensaba ni hablar de esta situación ahora mismo. Y tuve una persona que venía de los Estados Unidos para acá y me tocaba compartir un espacio con ella. Pero mi hermano se iba para allá. Y cada vez que yo tenía a esta persona frente a mí, yo la miraba y yo decía, yo espero que a él lo estén tratando con la misma bondad y con la misma empatía que yo estoy tratando a esta persona y que él tenga el mismo nivel de apoyo que yo le estoy dando a esta persona. Y es una pregunta que yo me hago continuamente cada vez que yo entro en acción a ayudar a cada una de las personas, por pequeño o grande que sea la acción en la que yo trato de incurrir. A veces no son las acciones más aplaudidas, a veces son bien criticadas, pero también la palabra nos invita a hacer justicia por aquellos quienes aún no tienen voz. Pero cuando yo estaba preparándome para este momento, nos hablaba de diferentes tipos de compasión. Desde nuestra fe cristiana, y habla de la compasión divina. Y la compasión divina representa el amor y la misericordia de Dios. Es esta compasión que Jesús nos impulsa a actuar y desde la misericordia nos ama, nos sana, nos rescata. Y ¿saben qué? Yo pensaba en cuánto Dios se podía quedar desde el Antiguo Testamento con esa creencia y no enviarnos a Jesús. Y que nosotros desde ahí conociéramos a quién era Dios. Sin embargo, Él viéndonos en nuestras dolencias, en nuestras carencias, nos envió su más grande muestra de amor. Y la respuesta de todo esto, se la voy a adelantar, continuamente fue Jesús. La compasión divina que cada uno de nosotros apelamos y queremos tener, la fuente sigue siendo Jesús. Pero adentrándonos a otros tipos de compasión, esta la encontré muy interesante, es la compasión por la creación. Esta está bien chévere, porque a veces pasamos por los lugares y se nos cae algo y no somos compasivos con la obra que Dios nos dio. A veces abusamos de los recursos que tenemos disponibles para nosotros. A veces ni defendemos los recursos que tenemos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las playas, del ambiente. Y no somos compasivos con la creación que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Y desde ahí también la fe cristiana nos invita a ser compasivos con la creación. A ser compasivos con los animales. A veces vemos animales, oye, no le estoy diciendo que se los lleven para sus casas. Si lo quieren hacer, by the way, háganlo, adopten. Pero a veces no somos compasivos ni siquiera cuando vemos un perrito sin alimentación y pichamos. Y a eso también nos llama Jesús, a ser compasivos con su creación. La otra compasión es la autocompasión. Y yo diría, ya aquí nos estamos metiendo en temas deep. Y yo diría que esta es de las más difíciles de llevar a cabo, porque mira cómo nos latigamos. Mira cómo nosotros somos injustos con nosotros. A veces podemos ser hasta compasivos con otras personas. Podemos identificar qué necesita nuestro prójimo. Podemos identificar cuando una persona necesita alimento. Podemos identificar, somos los primeros que nos voluntariamos cuando vemos una obra y queremos ayudar y decimos, vamos para allá, que yo quiero entonces llevar a las personas alimento en las calles y yo quiero entonces ir a llevarle a los niños regalos. Pero ustedes están siendo compasivos consigo mismos cada vez que usted se mira al espejo y critica también la obra que Dios creó.
¿Está amándose usted la obra que Dios hizo, imagen y semejanza? ¿Se está cuidando usted de una manera adecuada? ¿Está trabajando horas que lo atropellan enormemente? ¿Se está cogiendo breaks? Todo eso involucra la autocompasión. La otra compasión que nos llama es la compasión al prójimo. Y esta es inspirada en el mandamiento: amaremos a nuestro prójimo como uno mismo. Esta compasión se manifiesta en actos de bondad, de ayuda, de acompañamiento. Y la vida cristiana nos ayuda, nos invita a servir. Y me voy a detener en este punto, porque en ocasiones cuando hacemos actos de servicio y actos de compasión al prójimo, está la popular tendencia de publicarlo en las redes sociales. Y yo hay veces que me digo, ¿lo queremos hacer porque somos compasivos y queremos llevar a cabo una acción de amor? ¿O porque queremos que los demás nos validen y nos vean lo que estamos haciendo? Que está chévere cuando queremos hacer una acción social y queremos entonces resaltarlo a otras personas. Pero hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Porque las personas sin hogar sufren demasiado en las calles. Y si es algo que solamente lo hacemos una vez al año, pero no nos acordamos, utilizando las lluvias de ejemplo, no nos acordamos que ahora mismo hay miles de personas en las calles que están durmiendo con ropa mojada. Y con nosotros de repente tenemos un montón de bolsas en nuestras casas con ropa seca que quizás las vamos a echar en los de Walgreens, que no sabemos ni para dónde van. O quizás hasta los tiramos al zafacón. O nos acordamos solamente de los actos de servicio cuando llegan las temporadas festivas. Cuando el servicio es algo y la compasión es algo que se debe de vivir los 365 días del año, en acciones pequeñas o acciones grandes. ¿Y saben qué? A veces la compasión hay que vivirla hasta de la manera en la que nosotros hablamos. Yo tengo una especial sensibilidad hacia ciertas poblaciones. Y cuando yo empecé, yo digo que hay veces que uno se sienta en estos espacios y hasta se siente que te llegan desde aquí. Y un día Pipo estaba compartiendo su testimonio. Yo estaba aquí empezando, pero hace como 2 años, cuando regresé a la iglesia. Y Pipo estaba compartiendo su testimonio y habían unas hermanas que tuve que usar mucha compasión. Y Pipo resalta que él pues tuvo un trastorno por uso de alcohol antes de ser sacerdote. Y se han mirado estas 2 hermanas y dicen que él fue alcohólico. Honestamente, yo tuve que acordarme en el espacio que estaba y acordarme que yo quiero vivir en compasión. Porque a veces la educación, hay que ser compasivo también, con que no todo el mundo posee o está formado de la misma manera. Y lo viví desde ese momento. Que a veces hay que simplemente llevar la información y no llevarla desde el coraje. Porque Dios nos invita a ser compasivos, pero vivir en gracia. Sorry, yo tengo aquí unas notas que no me quiero olvidar. De igual manera, la palabra nos dice, y esta me inspira mucho porque tenemos un proyecto aquí en pausa, estoy esperando una compañera. En Mateo 25 nos dice, estaba desnudo y me viniste y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Más adelante en este versículo dice, y entonces
Jesús. Y entonces le responderá: en verdad os digo que cuando dejaste de hacer con cada uno de mis pequeños, también lo dejaste de hacer conmigo. Así que desde la palabra Dios nos invita a llevar actos de servicio, a tener compasión con nuestro prójimo. Y que cada vez que digamos, somos selectivos con el acto de servicio que queremos llevar a cabo, también nos estamos olvidando de Jesús. Que yo estoy clara que quizás no queremos por nuestras situaciones personales, ahí no estamos, quizás queremos llegar a todas las poblaciones, válido. Pero podemos también ponernos en fila para preparar alimentos, para traerle también recursos a estas personas cuando los hermanos se hacen disponibles para llevarlos a cabo. Y la compasión hacia el enemigo. Dice la palabra que Jesús nos invita a amar y a orar por nuestros enemigos. Y este tipo de compasión desafía todo resentimiento, todo rencor y todo odio. Y verdaderamente que sí. En ocasiones pedimos compasión, pero se nos olvidan los pasos que tenemos que llegar aquí. Se nos olvida que desde aquí tenemos que llegar al perdón. Y yo no les estoy diciendo que tienen que ir a pedirle perdón a quien les hizo daño. Para nada. Digo, si lo quieren hacer, be my guest. Pero cuando usted entra en un acto de dirección espiritual, en el que Jesús se apodera de usted y sana su vida, no hay rencor que pueda habitar en su corazón y realmente usted verdaderamente siente el perdón. Usted no necesita comunicarlo, usted simplemente lo va a sentir. La compasión hacia aquellos que nos han causado dolor es una virtud que Jesús nos invita a llevar a cabo desde el amor y la misericordia que Jesús desde el madero nos representa y nos lleva a cabo. Y desde nuestra humanidad quizás este tipo de sentimientos es bien difícil comprenderlo, es bien difícil decir, diantre, pero ¿cómo yo puedo ser compasivo con una persona que me causó daño, que me causó dolor? Que me mintió, que me fue infiel, que asesinó a mi hijo, que asesinó a mi hermano. Pero ser compasivo no significa que vamos a estar de acuerdo con cada una de las acciones que lleven a cabo, sino significa que vamos a ser justos con nosotros mismos y con el plan de Dios. Pero ¿cómo podemos llevar todo esto a cabo? Y yo digo, ¿cómo vamos a hacer un wrap-up de todo esto? Pues miren, hay varias cosas. Está el vivir el amor como una acción. ¿Y qué es eso? Pues miren, cuando vivimos el amor como una acción, vivimos el amor desde la restauración y desde que Jesús nos puede restaurar. Y desde ahí lo podemos hacer desde la dirección espiritual. Desde creer que cuando Él falleció por nosotros, desde que Él dio su vida por cada uno de nosotros y resucitó, Él desde ahí nos estaba dando el ejemplo más grande de amor. La palabra de esta noche dice, ustedes han oído, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre los malos y los buenos, envía la justicia sobre justos y pecadores.
Yo les voy a decir algo. Yo no acostumbro a dar testimonio de mi vida porque no suelo hacerlo. Pero la compasión es un valor que a mí me enseñaron desde bien pequeña. Lamentablemente, lo tuve que aprender cuando yo tenía 8 años. Cuando yo tenía 8 años, a mi tío lo asesinaron frente a su casa el día de Navidad, esa época. Y de una familia que era una familia feliz, era una familia unida, que nos reuníamos todos en comunidad a disfrutar las festividades, hacíamos tremendo parrandón, se apagó. Desde la bondad de mi abuela, ella poco a poco fue tratando de pegar la familia. Y sí, fue chévere ver cómo todos nosotros aún podíamos quedarnos unidos. Pero mi papá tuvo un cambio enorme en su vida porque él no podía entender cómo su hermano menor, que no le hacía daño a nadie, de hecho fue un carjacking, era un joven estudioso, atleta, había tenido ese desenlace. Y quizás mi papá no se acuerda, pero yo recuerdo cómo él quizás hasta creó mucho coraje con Dios y con lo que estaba sucediendo, a tal punto que mi papá dejó de comulgar. Yo soy una persona nacida, criada por la iglesia, como dice mi mamá, apostólica, católica, romana. Así que para mí esto fue un choque a mis valores enormemente. Y mi papá por años participaba de la iglesia porque mi mamá jamás se iba a perder una misa un sábado o un domingo. Pero ya la relación de él con Dios no era la misma. Él se cree que quizás yo no recuerdo, pero uno sabe cuando se va formando como la familia, él nunca dejó de ser el papá excelente que era conmigo, pero la vida espiritual se trastoca de esta manera. Y yo recuerdo que ya en mi adolescencia, habían pasado quizás unos 5 o 6 años, mi mamá le pedía que por favor dejara ir ese dolor, que por favor dejara ir ese coraje. Pero ¿quién puede tener compasión con alguien que causó tanto daño y apagó nuestra familia de esa manera? Y yo solo recuerdo que un día, un sábado, como a las mediodía, 1 de la tarde, mi papá tomó la decisión de llevarnos a la iglesia de San Bartolomé en Trujillo Alto. Y cuando le preguntamos qué iba a hacer, él nos dijo que iba a confesarse. Y en ese momento yo pude ver cómo desde la confesión mi papá pudo restaurar poco a poco su fe. Y cómo desde ese momento él soltó todo ese coraje que él sentía por esta persona que le había arrebatado una de las personas que él más amaba en su vida. Y yo me alegro de haber presenciado ese momento, porque pese a todos los momentos que yo he vivido con mi fe, siempre miro lo que Dios puede hacer en mí y lo que Dios hizo por mi familia. Después de eso seguí formándome, seguí participando de la iglesia. Y más adelante
he tenido pérdidas enormes. Y aún con mis pérdidas que he podido sostener, cada vez siempre miro ese momento y yo digo, si mi papá pudo perdonarlo desde aquí, si Dios nos sostuvo desde aquí, porque tengo que dársela. Mi mamá tuvo que haber dado tantas rodillas en ese momento para sostener a nuestra familia y mantenerla unida. Que el amor al prójimo y el amor a las personas que nos hacen daño definitivamente es las que nos restauran y es las que nos permiten continuar poco a poco. Aunque no pidamos perdón, aunque no les perdonemos, el amor de Cristo es inexplicablemente reparador. Así que, desde ahí he vivido con mucha compasión. Más adelante en mi adultez, mi papá me decía, yo lo perdoné porque él era, cuando yo lo vi, él era una persona joven que cometió errores. Y eso para mí me permitió simplemente entender que por más daño que una persona te haga, si tú permites que Dios llegue y lo haces el centro de tu vida, todo va a tener solución. Así que, adicional a eso, les invito a que cada uno de ustedes, además de la oración, además de la dirección espiritual, la confesión, si ustedes quieren involucrarse en obras para apoyar al prójimo, pueden hacer obras comunitarias, salgan de las redes, motívense. Aquí estamos continuamente desarrollando proyectos en los que podemos reflexionar, participen de este espacio, traigan gente. Si no conocen a la gente, yo a cada rato me paso invitando a gente random que no conoce, pero saben que a veces hasta la acción más sencilla es la que promueve un cambio. Y desde que Giancarlos me dijo que oficialmente me dijo que este día me tocaba predicar, estas palabras llegaron a mí. Es la misericordia de Dios la que nos levanta, es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí, es la misericordia de Dios la que hoy nos ha permitido sostenernos como pueblo, como país, y es la misericordia de Dios la que cada día, no tan solo mi familia, estoy segura que cada una de las familias de ustedes los ha llevado a donde están hoy. Así que nada, desde la compasión, vivan, entréguenle las cargas a Dios, que Jesús, al igual que como restauró mi familia, va a poder restaurar las de ustedes. Gracias.